Buenos días. Buen día. Buenos días, profe. Hola, disculpen el atraso. Cuando estaba iniciando se cortó la energía acá, así que tuve algunas dificultades. Vamos a iniciar voy a compartir pantalla para buscar la presentación. No sé si están todos porque yo les había escrito en el chat, porque ayer Ivo colocó el chat para que se inscriban todos en el chat que tenemos del curso. En el WhatsApp. ¿Me están escuchando o no? Sí, perfectamente. Sí, profe, se escucha. Sí, perfecto, gracias. Estoy buscando la presentación. Bueno, hoy día lo que corresponde es que continuemos con lo que, prácticamente con la introducción y la presentación. Quedó pendiente de la clase pasada la presentación, una breve presentación que quiero que hagan ustedes para que ahí vamos a desarrollar, sobre todo los que han tenido alguna experiencia en relación al mantenimiento a objeto, que de ahí vamos también retomando algunas experiencias o vamos orientando el curso relacionado con ingeniería de mantenimiento. Denme unos segundos. Tengo pegado el sistema. Bien, vamos mientras tanto haciendo un breve resumen de lo que alcanzamos a ver la vez pasada, que básicamente fue, digamos, la presentación del curso. ¿Me puedes ayudar ahí, Martín? ¿Te acuerdas qué es lo que vimos en la clase pasada? Martín Álvarez. Sí, hola. Hola. Vimos la presentación del curso, la evaluación, que hay grupos formados para las tareas. Dos cosas vimos en general, lo que más se me quedó. De los grupos se integraron los Nicolás y Benjamín, parece que eran los últimos. Y Benjamín, porque Arias al menos está conmigo. Ya. Y las tareas creo que no tenían fecha todavía, no sé si eso ya. Las tareas no le hemos puesto fecha. A mí las tareas me interesa que se entreguen, sobre todo las que están cerca la primera tarea que está cerca del certamen 1, me la pueden entregar porque me interesa eso, que le vamos poniendo fecha. Yo no le he puesto fecha aún, pero me interesa que se entreguen ahí alrededor de o sea, que puedan estudiar para el certamen, porque en el certamen normalmente yo coloco un ejercicio que es de las tareas. ¿Ya? Entonces me interesa que más o menos en esa fecha, pero que tampoco les interfiera el estudio, sino que estudien y el informe lo pueden entregar una semana después del certamen, aunque una semana después del certamen lo que tenemos también son vacaciones.
pero en esa fecha más o menos voy a colocar, igual que para la última tarea, tienen que entregarla después del segundo certamen, y entre medio vamos colocando las otras. Eso en cuanto a lo que son las tareas. Entonces, también lo que vimos, ¿cierto?, fue las unidades temáticas. ¿No? Y lo que me interesa ahora es que veamos lo que son las presentaciones de cada uno de ustedes, sobre todo, como les digo, los que han tenido algún tipo de experiencia en mantenimiento. ¿Ya? Y el tema es ver qué es lo que... ver todos los... se me trabó, tengo problemas con el computador ahora. ¿No? Bueno, me interesa que en la presentación, bueno, me dan su nombre, también me dicen si han tenido alguna experiencia con mantenimiento. Me interesa también que me cuenten por qué les interesa o cuáles son las expectativas de este ramo, y si están interesados o han visto la posibilidad o saben de la posibilidad de poder hacer una tesis con esto. Yo dentro de lo que es, les había comentado también, ¿cierto?, dentro de lo que era mi presentación, que yo mis mayores experiencias como ingeniero mecánico la he tenido tanto en mantenimiento y particularmente en este último tiempo con todo lo relacionado con ingeniería de mantención, ¿ya? Porque el mantenimiento, por un lado, lo que busca, lo que tiene y se focaliza en el qué es lo que hay que hacer. Pero la ingeniería de mantenimiento actualmente lo que hace, ¿cierto?, es buscar el cómo se tiene que hacer. Entonces, bajo ese esquema, hoy en día, ¿cierto?, a pesar de que es recomendable dentro de las organizaciones que la dirección de mantenimiento no esté en ingeniería de mantención es la parte central de las actividades de mantenimiento, ¿ya? Dado que hoy en día lo que busca fundamentalmente y el objetivo de la ingeniería de mantenimiento es dinamizar todo lo relacionado con lo que es la proyección del mantenimiento, el mejoramiento continuo del mantenimiento y como un aspecto también de apoyo, todo lo que son las actividades de control de mantenimiento, de tal manera que a través de las actividades de control yo pueda identificar aquellas condiciones aquellas condiciones o aquellas brechas que yo debo estar permanentemente mejorando. ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento, cierto? Y el objetivo del mantenimiento, no de la ingeniería de mantención, por muchos años fue el aumentar disponibilidad, ¿ya? Y la disponibilidad yo la aumento por la vía de lo que es el aumento de la confiabilidad. La ingeniería de mantención, hoy en día lo que busca, ¿cierto?, es mejorar todo lo relacionado con la integridad operacional. Y la integridad operacional va mucho más allá, y es por eso que se convierte en un aspecto relevante y estratégico del negocio de la empresa. Lo que busca la confiabilidad operacional es que yo alcance, ¿cierto?, una integridad operacional. Y la integridad operacional, más allá de los resultados económicos del negocio, lo que se busca, ¿cierto?, es que nosotros los procesos
que desarrollamos sean procesos sustentables y sostenibles. Que los procesos que nosotros también desarrollamos sean procesos donde no se altere el HSEC, y el HSEC tienen que recordar, ¿cierto?, que tiene que ver con el HEALTH, que es salud, el security, que es seguridad, el environment, que es medio ambiente, y el tema relacionado con la community, que es comunidad, ¿ya? Entonces, fundamentalmente nosotros buscamos, a través de la ingeniería de mantenimiento, alcanzar la integridad operacional, alcanzar la excelencia operacional, ¿ya? Finalmente, ¿cierto?, otro aspecto, aparte de lo que es velar por los beneficios económicos, la sustentabilidad y sostenibilidad y los 4 factores del HSEC, lo que se busca, ¿cierto?, es que las empresas sean competitivas. Y la competitividad de las empresas está relacionado con tener procesos que sean productivos, procesos que alcancen sobre todo lo que es la calidad total, y procesos también que alcancen grados de flexibilidad, de tal manera que estos procesos se vayan adecuando a los contextos operacionales que son cada vez más cambiantes. Entonces, esos son algunos aspectos relevantes que nosotros buscamos hoy en día, ¿cierto?, fundamentalmente con lo que es la ingeniería de mantenimiento. Ahí ya. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pregunta, ¿alcanzan a ver la slide que está desplegada o no? No. No estaba No, profe. compartiendo pantalla. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Martín, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Estoy viendo el PowerPoint completo. La primera diapositiva. Ah, ya, la primera. ¿ya? Entonces, bueno, estamos en Ingeniería de Mantención, la clase 2, ¿cierto? Donde la unidad temática es la unidad número 1 y donde estamos iniciando el tema con, hice yo mi presentación, he hecho más o menos la presentación del ramo y yo quiero que ahora, aunque los conozco a casi todos, que hagamos la presentación de algunos de ustedes. Me interesa por sobre todo aquellos que hayan hecho la práctica o que hayan tenido una experiencia en mantenimiento, aunque en general, ¿cierto? Nosotros nos encontramos de que todos hemos tenido alguna experiencia en lo que es mantenimiento, dado que los artefactos, las maquinarias, los equipos que podemos encontrar en nuestras casas son todos activos físicos o artefactos físicos que una vez que deben cumplir una función, ¿cierto? Pero esa función se ve afectada por el desgaste y el deterioro producto del tiempo. Por lo tanto, todos yo creo que nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de ese desgaste y ese deterioro y desarrollamos acciones orientadas, ¿cierto?, a mantener la función. Pero ya cuando nosotros entramos al mantenimiento de carácter profesional, al mantenimiento industrial, nosotros para desarrollar ese mantenimiento, y que es una definición y particularmente muy asociada a lo que es mantenimiento centrado en confiabilidad, que es una de las tácticas que nosotros usamos para el mantenimiento. El mantenimiento se trata fundamentalmente de mantener las funciones. Las funciones considerando, ¿cierto?, los estándares operacionales necesarios en el contexto operacional, pero esos estándares operacionales no son cualquiera, sino que son los estándares operacionales que a mí me permiten cumplir con la promesa del negocio. ¿Ya? Entonces, esa es una definición del mantenimiento
Y como les señalaba, muchos de ustedes ya han tenido experiencias, digamos, en sus prácticas profesionales, pero del mantenimiento todos sabemos y conocemos. Yo creo que la gran mayoría ha tenido bicicletas, algunos ha tenido la oportunidad y tiene su auto, o algunos tienen y han tenido, digamos, el contacto diario con artefactos, equipos, inclusive algunas maquinarias, que se van deteriorando, digamos, con su uso y el paso del tiempo, y que por lo tanto normalmente uno está desarrollando alguna actividad de mantenimiento, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar el tema de las presentaciones de cada uno de ustedes, aunque me gustaría que se fueran presentando uno a uno por la vía del, a ver, voy a ver el listado de ustedes. Y partiríamos, ¿cierto? Recuerden que bueno, el nombre ya lo tenemos y vamos a irlo viendo por acá, pero ¿qué es lo que necesitamos saber? Si ustedes tienen alguna experiencia de mantenimiento doméstica o industrial, si cuál es la expectativa que tienen en relación a lo que es el mantenimiento, y si creen o piensan que el mantenimiento les puede servir para desarrollar un trabajo de tesis. Yo, una de las cosas que les señalaba en la clase anterior, que un 70% de las tesis que hoy día se desarrollan están vinculadas y relacionadas con el mantenimiento, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir con Jan, para que nos diga si tiene una experiencia en mantenimiento y nos dé respuesta a estas preguntas, y sobre eso vamos a ir haciendo las conversaciones. ¿Jan? Sí. Hola, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Ya. Nombre, ya lo dijo. Lo de ingeniería mantenimiento, por lo menos yo sabía porque cuando hice la práctica, me acuerdo lo dije el semestre pasado, pero cuando hice la práctica ¿Dónde hiciste la práctica ya? en GNL Quintero. Gas natural. Sí. Ya. Estaba en la parte. Hay ¿Mm? algunos sanzanos por ahí también. Sí, en realidad la empresa era de pura gente de la Santa María. Ya. Está, Varios mecánicos que han hecho su tesis ahí. sí, está en la parte de ingeniería y gestión de activos, y había harto de mantenimiento, más que nada en el sentido de, por ejemplo, veíamos el RBI, que dijo usted en la clase pasada. ¿Sí? El Ese, RDI es el mantenimiento basado en riesgo, que sí, es una táctica de la ingeniería de mantención para aquellas empresas o aquellos procesos industriales donde una falla puede generar consecuencias de carácter catastrófico, ¿ya? GNL, ENAP, en general, el RBI, ¿cierto?, es una táctica de la ingeniería de mantenimiento que se preocupa de generar planes para mitigar posibles fallas, ¿ya? Y que esas fallas son de carácter catastrófico. El RBI, que es la técnica que mencionaba Jan, es una, dentro y paralelamente al RBI existe el RCM, el TPM y otras tácticas, pero para el caso de la empresa donde una falla puede resultar o puede tener consecuencias de carácter catastrófico, nosotros normalmente utilizamos el RBI, y el RBI nace en la industria del petróleo. La industria petrolera normalmente lo que utiliza, ¿cierto?, como táctica para desarrollar sus planes matrices de mantenimiento y sus planes de mantención, ya es el RBI. Hay mantenimiento basado en riesgo y también está lo que es la inspección basada en riesgo. Lo vamos a ver en el transcurso de la asignatura. Vamos a ver estas tácticas y particularmente, y le vamos a dedicar un tiempo interesante a lo que es el RBI. Continúa, Jan, por favor. sí.
Bueno, eso, veíamos eso y claro, las expectativas del curso era como entender más en detalle eh, las distintas técnicas que había. Y lo otro que quizás sería entretenido saber me acuerdo, por ejemplo, ocupaban distintas técnicas de super inspección. Por ¿ya? ejemplo, La lo dije el inspección semestre basada en pasado. riesgo. Sí, no, pero cuando estaban ya en el proceso, por ejemplo, con las partículas magnéticas. Ah, ya, a ver, eso nosotros a continuación de esta materia y dentro de esta unidad temática, las partículas magnéticas, todo lo relacionado con tintas penetrantes, las técnicas de magnetización, bueno, la magnetización, las tintas penetrantes, vibraciones, ¿m? Todo lo que Claro, tiene que ver con temperatura son herramientas no destructivas que se utilizan para predecir fallas, ¿ya? Y está hecho lo que se llama el tipo de mantenimiento de carácter sintomático. Nosotros tenemos 3 tipos de mantenimiento más conocidos y hay algunos otros, pero el mantenimiento, y eso es parte también de cómo ha ido evolucionando y también cuál es el grado de madurez que va teniendo las empresas en relación a las aplicaciones de técnica en el mantenimiento. Inicialmente las empresas, ¿cierto? Lo que fue la industria de primera generación, lo que utilizaban, ¿cierto? Fundamentalmente el equipo fallaba y se intervenía. Y eso es lo que se denomina el mantenimiento del tipo correctivo, ¿ya? Un mantenimiento más avanzado y más maduro nace por ahí y producto fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, donde en los años 1940, producto de la Guerra Mundial, producto de la Segunda Guerra Mundial, ya aparece, ¿cierto?, una gran necesidad por todo tipo de productos, especialmente productos manufacturados, pero conjuntamente, ¿cierto?, con esta necesidad ocurre que muchas de las personas que trabajaban en la industria y en la manufactura, ¿ya? Las personas se fueron a la guerra. ¿Sí? Por lo tanto, los procesos productivos que demandan una alta, son altamente demandados, producto de eso es que ocurren cambios importantes, nace todo lo que es un sistema de productividad y gestión relacionado con los procesos productivos más exigentes, y es ahí que desde el mantenimiento del tipo correctivo pasamos al mantenimiento del tipo preventivo, es decir, el mantenimiento preventivo es aquel que se basa en usómetros, es decir, pasada una cierta cantidad de toneladas o pasada una cierta cantidad de kilómetros, que es el ejemplo más típico de los automóviles o de los vehículos, ¿cierto? Pasado unos ciertos kilómetros, yo hago una intervención, o sea, yo puedo cambiar un repuesto y la mantención preventiva también tiene 2 características, que es preventiva de sustitución o preventiva de reparación, ¿ya? Y la preventiva de sustitución yo saco y reemplazo el repuesto por uno nuevo. La de reparación yo saco el repuesto y lo cambio por uno reparado. Entonces, los componentes de los equipos mecánicos normalmente se hacen por mantener, o si yo utilizo la técnica preventiva, la hago por un mantenimiento preventivo de reparaciones, es decir, yo saco el componente que puede ser un reductor, un motor, un cilindro, que son componentes importantes, y yo procedo a, a mandarlo a reparar y cambiarlo por uno nuevo o por uno reparado. En cambio, aquí dentro de los mismos automóviles, y lo más conocido, ¿cierto?, es el caso de los filtros, los filtros de automóviles o los filtros de equipo, en que yo utilizo la técnica preventiva de sustitución. Es decir, yo saco el elemento, saco el repuesto, y lo que hago posteriormente es que lo sustituyo, ¿cierto?, por uno nuevo, ¿ya? Entonces, hay esas técnicas del mantenimiento preventivo, como les señalaba, nacen producto de que la gestión de los procesos industriales tiene que ser es más exigida, tiene que ser más planificada, inclusive ahí también aparecen
ya los primeros conceptos de lo que es calidad total, donde la calidad total es ¿por qué? Porque yo necesito ser más productivo, tener menos productos defectuosos, porque al inicio, ¿cierto?, de todo lo que es la primera era industrial, lo que yo hacía era control de calidad. ¿Mm? Y el control de calidad fundamentalmente lo que hacía era hacer los controles una vez que los productos ya estaban fabricados, donde veía si había un producto defectuoso, ese producto defectuoso iba a rechazo o simplemente se iba a reproceso, con las pérdidas consecuentes que tiene una actividad esa. Con el tiempo, y ya como les decía, el año 40, 45, hay una evolución bien importante, producto de que la Segunda Guerra Mundial demandó mucho producto manufacturado y no teníamos los recursos de mano de obra suficientes. Por lo tanto, ahí hubo cambios trascendental en lo que es la gestión empresarial. Aparecen ahí los conceptos del mantenimiento preventivo en el caso del mantenimiento, y aparecen también el mantenimiento preventivo, también aparecen los conceptos de calidad total, y también aparecen los conceptos relacionados con lo que es la disponibilidad de los procesos industriales, un aspecto y es un KPI fundamental en lo que es el mantenimiento. La disponibilidad depende de la confiabilidad, ¿cierto?, que es el tiempo medio entre fallas, y también depende de lo que es la mantenibilidad, que es el tiempo medio de reparación, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en el 1940, y ya ahí se destapa todo lo que es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento del tipo planificado, en contra de lo que es el mantenimiento del tipo correctivo. Pero ya en la era y ahí vamos a lo que estaba planteando Jan, ¿cierto? En que en los tiempos ya de 1960, producto de muchos accidentes ocurridos sobre todo en la aviación comercial, particularmente en un modelo de avión que eran los DC-6, ¿ya? Donde ocurrieron muchos problemas relacionados con accidentes con este tipo de avión, es que se unen, ¿cierto?, las distintas empresas comerciales de la aviación, formando algunos comités también con las empresas encargadas de la fiscalización de las industrias aéreas, y se forman lo que son los steering committees. Los steering committees son comités de personas especializadas, ¿cierto?, que dieron lugar a todo lo que es el RSM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, donde aparecen los conceptos ya de mantenimiento de lo que es la confiabilidad operacional, de lo que es la confiabilidad de equipo. Aparecen también los conceptos relacionados con mantenibilidad, ¿cierto? O más que aparecer, ahí de alguna manera ya se ordenan y se hacen más rigurosas las metodologías para su aplicación. La mantenibilidad, ¿cierto?, que es la facilidad que existe para mantener y que juega un papel muy importante en lo que es la confiabilidad operacional. Y también aparece, ¿cierto?, todo lo que es el tiempo medio entre fallas, el MTBF, tiempo medio y el tiempo medio entre fallas, eso fundamentado en todo lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad, al igual que el RBI, es una de las técnicas o una de las tácticas que uno utiliza para lo que es el desarrollo de los planes de mantenimiento, ¿ya? Y dentro de esos planes de mantenimiento se produce sobre todo en la aviación comercial un cambio importante, que es ir del mantenimiento preventivo que yo les señalaba, que había nacido por allá por los años 1940, para ir a un mantenimiento del tipo predictivo. Mantenimiento predictivo que se basa fundamentalmente en síntomas, es decir, yo no prevengo sustituyendo componentes o sustituyendo elementos. Yo lo que hago es que utilizo algunas técnicas y algunas herramientas del tipo predictiva, como son fundamentalmente las vibraciones. Yo a través de lo que son la medición y análisis de las vibraciones, puedo detectar fallas prematuras, ¿no?, o puedo puedo predecir
si algún sistema, ¿cierto?, está fallando. El mantenimiento sintomático también lo vamos a ver en detalle en relación a las curvas existentes, a las curvas PF, donde van mostrando los deterioros, el punto P, que es un punto fundamental, donde yo a través de estas herramientas, yo puedo detectar cuando ya hay un potencial de falla y desde que yo encuentro ese potencial de falla, yo empiezo a hacer seguimiento de ese componente de tal manera que antes que se produzca la falla funcional, ¿ya?, yo debo intervenir al sistema. Entonces, yo puedo predecir esa falla a través de lo que son las vibraciones, ¿ya? También la falla yo la puedo predecir dependiendo del equipo, dependiendo del contexto que se trate, a través de las técnicas como las que señalaba partículas magnéticas o magnaflux, que es lo que hablaba Ian. También lo puedo hacer a través de lo que son tintas penetrantes, lo puedo hacer a través de lo que son las corrientes de Edison. Hay una serie de técnicas relacionadas con lo que es el mantenimiento del tipo predictivo y que hoy en día es el mantenimiento, digamos, que para lo que es la industria de cuarta generación actual es el que se utiliza, ¿ya? Entonces, el mantenimiento predictivo o mantenimiento sintomático que se basa en síntomas o mantenimiento a condición, muchas veces nosotros ese tipo de mantenimiento hablamos que es un mantenimiento a condición, porque el equipo, ¿cierto?, una vez que yo detecto la falla funcional, yo hago que este equipo funcione con la condición que se mantengan los estándares operacionales que a mí me permiten alcanzar los resultados que yo tengo comprometido con la promesa que he hecho. ¿Se entiende eso, Ian? Sí. ¿Mm? ¿Le queda, Sí. ¿Le queda más claro lo que vio ahí en mantenimiento del tipo sintomático? Sí, sí, me queda más claro desde el punto de vista histórico. No, no lo sabía. Bueno, esos son algunos aspectos que hay que ir conociendo y por eso que normalmente, y aquí lo tenemos también, le damos un toque a lo que es la evolución del mantenimiento. A mí me interesa ahora también saber un poco la evolución de lo que es la ingeniería y que lo vamos a ver con un poquito más de la ingeniería de mantenimiento y particularmente la ingeniería de mantenimiento proviene, ¿cierto?, de la ingeniería en general. ¿Alguna consulta de alguno de los otros integrantes aparte de Ian para que... Porque ya está recién empezando, ustedes ven que con cada uno de ustedes podemos armar una historia y podemos dictar el ramo completo, ¿no? Ivo, ¿alguna consulta? Gracias por el WhatsApp. En realidad no tengo consulta, por lo menos no de lo que salió del relato de Ian. ¿Ya? Tendré que esperar más historias. O de su historia. Pero, ¿qué duda tienes tú? Si vamos conversando, vamos discutiendo, si de esta conversación van saliendo las cosas. O sea, no tengo alguna duda, pero si es que puedo adelantarme a la lista y presentarme yo, lo hago. Bueno, después, lo hacemos después de Jan, no hay ningún problema. ¿Ah? Cerramos con Jan y ahí vamos contigo. ¿Te parece? ¿De acuerdo? Ok. Jan, termine su... Sí, Por favor. bueno, más que nada lo mismo que te decía del mantenimiento. Me acuerdo, eso sí, que de las técnicas que más ocupan, de los ensayos no destructivos, no siempre ocupaban partículas magnéticas, un tema de Ah, precio. no, si esa es una de todas. Claro. ¿Y te acuerdas? ¿Y tú sabes para qué se utilizan las partículas magnéticas o no? Para detectar discontinuidad en la superficie, Fisuras. posibles fisuras. Claro, al igual que las tintas penetrantes. Claro, ¿Mm? Pero son fisuras superficiales. Existen otras técnicas para detectar aquellas fisuras o aquellas fallas que son más profundas. ¿Ya? claro. ¿Mm? También está la radiografía, pero en Sí, general siempre, lo que siempre al final se acaba haciendo era o tintas penetrantes o inspección visual. ya. Ese Bueno, era como el servicio más requerido. la inspección visual es la más básica de todas.
¿ya? Claro. Y las tintas penetrantes son bastante utilizadas, pero como te digo, dependiendo, digamos, del tipo, del modo de falla, son las técnicas que nosotros vamos utilizando en ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso. ¿Y qué esperas del curso? Que aclarar todos esos conceptos que viste ahí. Claro, más información porque uno cuando estaba allá también uno lo entendía con más el concepto de aplicación, no tanto como el concepto de teoría, el por qué, como que te contaban, nomás decía inspección visual, así. Pero, por ejemplo, sería interesante saber si hay nuevos métodos, más allá, por ejemplo, de los que mencionamos. Existe, por ejemplo, uno bien interesante que es la termografía. ¿M? La termografía se utiliza, ¿cierto? Y la termografía es una técnica que se utiliza y es parte de estas técnicas de herramientas no destructivas para lo que es el mantenimiento sintomático. La termografía se utiliza y se basa en algunos mapeos de temperatura que levantamientos y mapeos de temperatura que hago en condiciones normales del equipo y se utiliza prácticamente en todo lo que son los hornos, ¿ya? Y también la termografía se utiliza en todo lo relacionado con los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, cuando nosotros tenemos desajuste de los circuitos y fundamentalmente hay circuitos eléctricos que están sueltos, ¿ya? Se producen, se elevan las temperaturas y yo lo que hago es comparar el mapeo inicial que se me va dando con colores de diferentes características y lo comparo con el sistema que yo estoy midiendo y me encuentro normalmente que ese mapeo tiene diferencias de colores y esa diferencia de colores a mí me indican, ¿cierto?, de que yo tengo un síntoma que se me está presentando y que tengo una potencial falla en la función, ¿ya? Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, empezar a monitorear a través de ir sacando distintos mapeos en el tiempo, ¿ya? Pero ahí vamos a explicar, digamos, después lo que es la técnica del mantenimiento sintomático en general, que yo detecto un punto, posteriormente voy haciendo algunas mediciones, pero y paralelamente lo que voy haciendo es preparando, ¿cierto?, la intervención que debo hacer, siempre y cuando, ¿cierto?, el sistema se mantenga bajo condición de que los parámetros operacionales están cumpliendo los estándares esperados. Si yo me encuentro que los parámetros operacionales ya no están cumpliendo los estándares esperados, yo lo que tengo que hacer no esperar digamos, no puedo esperarme mucho más allá y tengo que pensar en detener prontamente el equipo porque no voy a estar cumpliendo, ¿cierto?, con la promesa que yo le hice al dueño. Entonces, la termografía, las tintas penetrantes, las partículas magnéticas, las vibraciones, la inspección visual, son todas técnicas relacionadas con el mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento de última generación y que está muy asociado y va muy de la mano con el mantenimiento de cuarta generación. Nosotros hemos hecho varias tesis para detectar otras herramientas del tipo no destructivo. Hace poco, y el alumno, no me acuerdo bien el apellido del alumno en estos momentos, ¿ya? Pero él está trabajando para Minera Escondida actualmente y desarrollamos todo un sistema relacionado con las vibraciones, pero cómo iba modificándose esas vibraciones en la medida que se iba produciendo el desgaste en lo que son los revestimientos de un molino SAC de Minera Escondida. Un molino SAC es un molino semiautógeno, ¿ya? Y eso permitió desarrollar y encontrar, de acuerdo a los niveles de vibración, uno podía detectar cómo se iba produciendo el desgaste del revestimiento del molino, y eso, ¿qué es lo que permitía? No tener que detener el molino para estar haciendo las mediciones y estar verificando el nivel de desgaste que tienen los revestimientos.
una parada de 1 hora, que es lo mínimo que uno puede tener un molino SAC, significa una pérdida económica del orden de los $250.000. Entonces, todas estas técnicas ya en este tipo de industria tienen un impacto económico importante. ¿Y algún tema de tesis? ¿Viste algo que te pudiera interesar hacia adelante, ya no? O sea, me acuerdo en la empresa, claro, lo último que usted dijo, lo de las termografías, ¿Sí? me lo habían encargado a mí, pero al final era un tema mucho más amplio, que podía abarcar un tema tesis. En su momento no, tampoco es un tema que me llamó tanto la atención porque igual era difícil el tema, porque como tenía que llegar, ir con la pistola, pues la termografía era en el fondo con una cámara, era ¿Ya? una tipo pistola, Sí, tenía que ir sí, así. midiendo punto a punto. ¿Mm? Y después había que hacer unos cálculos respecto a la condición base, que la condición base generalmente está escrita en un documento en inglés, y era medio largo. Entonces, Y, y la principal dificultad era el documento en inglés. no, era la mezcla de todo. Es que Ah, ya. la información no era tan fácil de conseguir. Entonces, eso, claro, uno lo demoraba un poco. Pero bueno, en la medida que uno se familiariza con las técnicas y sabe cómo empieza a aprender cómo aplicarlas, las cosas se te van facilitando. Pero Claro. eso es un aspecto que vamos a ver durante el desarrollo de este curso. Es una herramienta que está relacionada, ¿cierto?, con el tipo de mantenimiento, y el tipo de mantenimiento está muy relacionado también con las técnicas que nosotros o las tácticas que nosotros utilizamos para el desarrollo de los planes. Muchas veces, ¿cierto?, yo tengo que desarrollar eh, algún tipo de mantenimiento preventivo si no encuentro una herramienta del tipo predictiva. ¿Ya? Si no encuentro una herramienta predictiva, yo me voy al otro tipo de mantenimiento que es, digamos, de menor nivel, que es el preventivo, ya sea un preventivo de sustitución o un preventivo de reparación. Pero también está, digamos, la alternativa, ¿cierto?, de aplicar un mantenimiento correctivo. La pregunta que uno se hace normalmente, y que eso es importante que ustedes lo tengan considerado, cuando yo no tengo un mantenimiento del tipo predictivo, que es lo primero que analizo, no tengo un mantenimiento del tipo predictivo, me voy hacia abajo y me pregunto, oye, ¿tengo algún mantenimiento del tipo preventivo? ¿Ya? Si tampoco encuentro una herramienta del tipo preventivo, yo me tengo que preguntar, oye, esta falla o este modo de falla, si me falla el componente, yo afecto de alguna manera alguno de los factores del HSEC. ¿Qué ocurre? Y en esto la pregunta es para Martín. Martín, ¿qué ocurre si yo tengo una falla, ¿cierto?, a la cual yo no le puedo aplicar un mantenimiento predictivo y no puedo aplicarle tampoco un movimiento preventivo? Y esa falla me afecta a alguno de los factores del HSEC. No sé, pero eso me recuerda a algo que yo vi en mi propia práctica, ¿Ya? porque yo estuve el verano del 2020, ¿Ya? estuve en una minera en el área de mantención de relave y aguas. Y ahí lo que ocurría es que la mina funcionaba con ciertas fechas del año, habían mantenciones Preventiva. grandes, paradas de planta. Pero esos son Eh, mantenimientos preventivos. sí, pues, pero esas fechas, claro, ellos las tenían y eran tantos días donde se paraba todo y podían hacer lo que tenían que hacer. En el periodo que yo estuve no se hizo eso. Entonces yo vi que de repente había un cajón, por ejemplo, que le llega eh, relave cierto ¿Sí? material que viene de los otros procesos, y este cajón, yo cuando llegué tenía alguna fisura y ahí tenían que arreglarlo y no podían parar los otros procesos que venían antes. Entonces ahí llegaban como con medidas parche que decían ellos, y había un material que se ocupaba como para rellenar el cajón, pero
Ya después, de nuevo al otro día, o tantos días después, estaba fallando de nuevo. Pero ese puede ser un mantenimiento del tipo predictivo, ¿te fijas? En que yo Ya, mantengo la lo que ayer función hacía, y porque yo puedo predecir que va a ocurrir una falla si esa fisura continúa presente. Por lo tanto, voy haciendo las mediciones y yo aplico un mantenimiento del tipo predictivo. ¿Mm? El mantenimiento preventivo fundamentalmente es la parada de planta. ¿Por qué? Porque ese mantenimiento preventivo, suponte que todos los revestimientos y las protecciones de esos mismos estanques que tú me estás hablando, hay que cambiarlos cada 6 meses. ¿Mm? Y necesariamente para hacer ese cambio yo requiero hacer una parada de planta. Por lo tanto, yo planifico de acuerdo al tiempo, de acuerdo a una cantidad de horas de uso o una cantidad de días de uso. En el caso de los automóviles, normalmente yo estoy hablando de una cantidad de kilómetros. En el caso de los aviones, yo hablo de horas de vuelo, ¿ya? En algunos otros procesos industriales yo hablo de cantidades de toneladas procesadas. En otras puedo hablar de unidades procesadas, ¿ya? Ese es mantenimiento ya del tipo preventivo. Pero la pregunta que yo hago, si para algún modo de falla y para algún equipo en particular, yo no encuentro para ese mismo estanque si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva, que al parecer ahí le existe porque podían ser el tema de las fisuras, pero si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva, y no encuentro una tarea del tipo preventiva, ya sea de reparación o de sustitución, ¿ya? Y el caso del estanque que contiene relave, el que se produzca una falla, ¿ya? El que se produzca una falla me va a producir una contaminación y me puede también accidentar a las personas, me va a afectar al medio ambiente, me va a afectar a las comunidades aledañas. ¿Mm? Entonces, yo me puedo permitir, ¿cierto?, no tener una técnica del tipo predictiva o preventiva en ese caso. ¿Mm? El que quiera me puede dar la respuesta, pero particularmente Martín, ¿tú te puedes permitir eso? no me puedo permitir. No te lo puedes permitir porque te va a afectar, ¿cierto? Y yo no me puedo permitir, ¿ya? En este caso, que es una falla que me va a afectar a las personas, me va a afectar al medio ambiente y a las comunidades, yo no me puedo permitir que eso ocurra, ¿ya? Entonces, si no encuentro una tarea del tipo predictiva o no encuentro una tarea del tipo preventiva, yo necesariamente ese estanque o ese sistema que estamos utilizando, tengo que pensar en rediseñarlo. Yo me acuerdo que con ustedes hablé y les comenté cuando hicimos fundamento de diseño de ese tipo de situaciones. Y eso tienen que tenerlo siempre presente. Si yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o no encuentro una tarea del tipo preventiva, ya sea de reparación o sustitución, ¿ya? Y esa falla me va a afectar alguno de los factores del HSEC, yo no me lo puedo permitir. Por lo tanto, tengo que pensar en rediseñar. ¿Ok? ¿Hay alguien de los presentes en el curso que yo no haya entendido ese concepto? ¿Y antes queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Benjamín, Sí, profe. Roberto Lago, Sí, profesor, todo claro. ¿sí? Roberto Mena, ¿no está Roberto Mena? Benjamín. Oye, les recuerdo, por favor, colóquense presenten. Sí, estoy, profe, solo que no me funcionaba el micrófono, no El podía micrófono. desbloquearlo. ¿Te quedó claro ese concepto, Roberto? Sí, todo claro, profesor. ¿Ya? Felipe Ojeda, si está por ahí, Sí, profe, sí me quedó claro. ¿sí? Ya. Sí, Eso profe. es sumamente importante y una de las cosas más relevantes que tienen que tener presente haciendo ingeniería de mantenimiento, ¿ya?
Cuando nosotros no encontramos una tarea del tipo predictiva o un mantenimiento del tipo predictivo o un mantenimiento del tipo preventivo, y la falla que estamos analizando me puede afectar alguno de los factores del HSEC, yo no me puedo dar el lujo, ¿ya? No me puedo dar el lujo de que el sistema falle. O sea, no puedo pensar en un mantenimiento del tipo correctivo, ¿ya? El mantenimiento correctivo, ¿m?, se puede aplicar y es parte de lo que yo puedo tener planificado. El mantenimiento correctivo yo también lo puedo planificar, pero el mantenimiento correctivo se da en aquellas situaciones en que algún proceso productivo, ¿m?, o algunas operaciones, si yo hago el balance del tipo económico, ¿ya?, me sale más barato dejar que el sistema falle a desarrollar una herramienta, ¿m?, a desarrollar una herramienta del tipo predictiva o preventiva. Me sale más barato, entonces yo lo que hago es el balance económico, y si veo que en este balance económico es más conveniente el mantenimiento correctivo, yo hago mantenimiento correctivo. Pero en ningún caso, si es que este mantenimiento correctivo me llegara a afectar o pudiera generarme algún accidente a las personas. Ahora, normalmente en las maquinarias de altos niveles de potencia, ¿cierto?, un mantenimiento o el mantenimiento a la falla pudiera generarme una condición, por ejemplo, la quebradura de un eje o la falla de un engranaje. Muchas veces uno no sabe qué consecuencias puede tener, ¿ya? Y la falla de un eje, realmente, como uno desconoce muchas veces qué puede causar, ¿m?, normalmente uno considera, ¿cierto?, y sale mucho más económico muchas veces el intervenirlo de manera predictiva o preventiva. ¿M? Pero cuando uno conoce, por ejemplo, un ejemplo clásico de mantenimiento del tipo correctivo son todos aquellos artefactos, ¿m?, o aquellos sistemas relacionados con la parte eléctrica y electrónica. El ejemplo más clásico es el de una ampolleta. Una ampolleta en esto, Ivo, una ampolleta, ¿tú puedes aplicar alguna herramienta del tipo preventiva o predictiva? Ivo, Con una ampolleta. ¿sí? Eh, no se me ocurre en realidad Es que no hay una técnica del no. tipo predictiva y preventiva, y preventiva significaría, oye, yo a las tantas horas voy a cambiar la ampolleta aunque esté funcionando, ¿cierto? Uno la ve que Claro. la ampolleta está funcionando y la cambio por una nueva. ¿Te dará mayor confiabilidad eso? No realmente. No Las realmente, por ampolletas lo tanto, no ¿qué es lo parecen que ser el tipo de elemento por lo donde uno quiere tanto, hacer eso. las ampolletas, en general los artefactos eléctricos y electrónicos, conviene hacerlos particularmente por mantenimiento del tipo correctivo, salvo que yo pueda aplicar estas herramientas que estábamos hablando recientemente, como son las termografías, ¿no? Oye, ¿a qué hora terminamos hoy? A las 9:25. Claro. No vamos a poder avanzar mucho más en las presentaciones, pero vamos a darle lugar, ¿cierto?, a Ivo, que quería. Gracias, Ian. ¿Mm? Usted vio que su experiencia dio para que conversáramos toda la clase. Claro, de ¿Mm? nada, profe. Ivo, su experiencia. Sí. Bueno, supongo que va a tener que ser algo bastante corto, pero bueno, me No, sí presento, yo puede soy dar para que Ivo Gente. continuemos la próxima clase, si no. Si ustedes ven que vamos inclusive ya vamos avanzando en materia, porque yo les pasé ya una parte importante de lo que tenemos que ver en la clase, en la próxima clase, que son los tipos de mantenimiento. ¿Tienen claro, Ivo tiene claro cuáles son los tipos de mantenimiento? Claro, por lo que estábamos mencionando serían el
predictivo, predictivos. el preventivo y el correctivo hasta ahora. Correcto, son los más clásicos. Se habla muchas veces también del mantenimiento proactivo, ¿ya? Que lo vamos a definir probablemente en la próxima clase. Pero si ustedes se fijan, vamos de esa manera también analizando cada uno de los casos y vamos viendo las herramientas, los distintos tipos de herramientas para el mantenimiento sintomático. Yo creo que todos también van avanzando. Vimos también los tipos de mantenimiento, vimos adelantamos algo sobre las tácticas de mantenimiento, hemos avanzado también sobre lo que es la evolución del mantenimiento, son todos temas que están dentro del curso, así que no, el que vamos conversando nos permite, ¿cierto?, a través de su experiencia y que ya ustedes están viendo la aplicación de cada uno de estos temas, de tal manera que eso nos permite ir profundizando y aclarando aspectos que son reales. Lo que ustedes están viendo y lo que han visto que se está aplicando dentro de la industria. Es por eso que yo les señalaba en un principio que este es un ramo de apresto laboral. Los prepara para ir al trabajo. O sea, el RBI, ¿cierto? Que es un tema de el mantenimiento basado en riesgo, que es una táctica que se utiliza cada vez que una falla puede tener consecuencias catastróficas. El RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, que nace, ¿cierto?, producto de las fallas que tuvieron los DC6 por allá por el año 60. ¿Ah? Y que a través de los steering committees, donde se forman grupos de análisis, ¿cierto?, entre la aviación comercial y los fiscalizadores de la aviación, que en el caso de Chile, ¿cierto?, en la dirección de aeronáutica, en el caso de la empresa comercial de aviación aquí en Chile, hoy día es LATAM. Entonces todo eso se va, vamos Ivo ahora, escuchamos tu experiencia, por favor. Bueno, mi experiencia en el ámbito de la mantención se dio en mi práctica industrial. Yo hice mi práctica en una empresa que se llama Camanchaca, todavía existe, y en una central de recirculación de agua para cultivo de salmones. ¿Ya? En lo que yo alcancé a ver, o lo que yo trabajé, era todo un tipo de mantenimiento preventivo, donde diaria y semanalmente los técnicos de mantención, bueno, y me llevaban a mí, hacemos rondas revisando todos los equipos, buscando, no sé, poner caso de bombas o de motores, vibraciones, sonidos extraños, que no se sobrecalentaran. Pero esa era una inspección. Claro, se hacían inspecciones Inspecciones rutinarias. Pero esa inspección, ¿por qué tú dices que es preventiva? En realidad, la inspección no era preventiva, porque, claro, si uno en la inspección encuentra algo extraño, se convertiría en un mantenimiento. ¿Qué es una inspección? Es una inspección predictiva. Porque ustedes, Claro, sí. lo que tú me estabas diciendo es que ustedes iban viendo cierto vibración, utilizaban el SPM, ¿o no? Que es un equipo que te permite de manera instantánea ver cómo están los rodamientos, te permite medir vibraciones. No realmente, era más bien un análisis, era una Cualitativo. inspección visual, claro, Ya, cualitativa. ya. Pero Si es que, la inspección visual, como vimos y lo conversamos con Jan, es parte también de un mantenimiento del tipo predictivo. ¿Se sí, fijan? Entonces, el mantenimiento del tipo predictivo tiene estas inspecciones de rutina, en la cual tú ves, oye, si hay digamos, un motor, yo mediré vibraciones, si hay una bomba, mido vibraciones, pero si me encuentro, ¿cierto?, con un horno, me encuentro con un circuito del tipo eléctrico, un PLC o algo así, haré la termografía. En algunos casos, ¿cierto?, solamente inspecciones visuales, pero lo que ustedes estaban trabajando y el grado de madurez, yo diría que es más alta que el de un preventivo. Ustedes estaban trabajando con mantenimiento del tipo predictivo. sí. Aunque de todos modos,
en cómo se manejaba el mantenimiento en esa empresa era, bueno, supongo que en cualquier empresa nunca es completamente un tipo de mantenimiento, o sea, siempre puede fallar un equipo de manera inesperada y ahí se convierte en algo correctivo, O que sea, era el caso que eso se dio con un equipo de frío, por ejemplo. de frío, Eh, claro, donde se quería refrigerar la sala en donde estaban las ovas de salmón, que son los, se podría decir, los huevitos. ¿ya? El equipo de frío que tenía que mantener toda esa zona refrigerada, que era muy importante porque, bueno, era verano y en el verano la temperatura se eleva más allá de lo que es óptimo para el crecimiento de estos huevos. Teníamos el problema con el equipo de frío que tenía que solucionarse de esa manera correctiva más que predictiva. Oye, ¿y el equipo, qué tipo de problemas tenía? ¿Tenía un problema que no alcanzaba los parámetros operacionales o el equipo no operaba? El equipo presentó algunas fallas del tipo electrónico que yo recuerdo la persona, mi jefe, el que estaba a cargo, terminó haciendo como un bypass electrónico que en realidad no es lo que uno quiere hacer, que yo como que lo conversé un poco y él me dijo, mira, en un mundo ideal esto no hay que hacerlo, pero nosotros queremos que esto siga funcionando, así que le hizo el bypass de todos modos. Claro, porque Mientras se llamaba al servicio técnico para que llegue a arreglar ese equipo, porque ese ya era una cuestión más complicada de lo que los técnicos de mantención podían trabajar. ya. Pero el equipo que estaba detenido, no operaba o no funcionaba. ¿Sabes Sí, conoces sí, la diferencia no, entre que no opere a que no funcione? no operaba. No operaba, es decir, estaba detenido. Claro, se detenía por esta falla electrónica que saltaba una alarma. Yo recuerdo que sonaba bastante fuerte. Ahora, Y ¿Mm? esos sistemas, lo bypaseado, normalmente son sistemas de protección a los equipos. Sí, Y cuando tú justamente, bypaseas un sistema de protección, corres el riesgo, ¿cierto?, de que el de equipo dejar una embarrada opere más o grande. funcione y se te produzca una falla o el equipo resulte dañado. ¿Mm? Sí, ¿Ya? Ahora, también en muchas veces, ¿cierto? Aparecen lo que se llaman las fallas superfluas, o donde nosotros tenemos sistemas eh, que están disponibles, pero que no prestan una gran utilización. Entonces también ese es un análisis que uno tiene que hacer, donde hay sistemas que en definitiva tiene que dejarlos de lado. ¿Ya? Continúa, por favor, Ivo. este, bueno, también por lo que recuerdo, la planta misma tenía su como plan de mantención en términos de que a las bombas o sea, a bombas y equipos se le cambiaban los rodamientos a las tantas horas de operación, Ese es los mantenimiento filtros y otras preventivo. cosas. Claro, ese era el mantenimiento preventivo que tenían. Entonces, por eso le digo que era como una mezcla de los tipos de mantenimiento, porque había un plan anual donde el mantenimiento era preventivo, Déjame estaban estas hacerles un inspecciones, relato cortito aquí, porque nos queda un minuto. nos queda un minuto. En relación a lo que tú decías, fíjate que el mantenimiento preventivo, sobre todo de los rodamientos de bola, una de las cosas que se encontró en este desarrollo que se hizo en la industria de la aviación para dar lugar al RCM, uno de los paradigmas que se borró es que el cambiar los rodamientos, sobre todo los rodamientos de bola, de manera preventiva, era una pérdida de tiempo, porque si el rodamiento, pérdida de tiempo y de dinero, porque si los rodamientos de bola son bien instalados y trabajan en un contexto operacional adecuado, los rodamientos de bola pueden durar una eternidad. ¿Ya? Inclusive si ustedes se fijan en la parte inferior de aquí de la presentación que yo tengo desplegada en el slide,
aparecen la forma como fallan los sistemas, y la forma como fallan los sistemas, y aparecen precisamente algunos rodamientos de bola. Siempre uno pensaba que las fallas se producían con el modelo de la curva de la bañera, es decir, al inicio de la instalación o cuando empezaba el ciclo de vida del activo, habían altas probabilidades de falla producto de los ajustes, y posteriormente esto se estabilizaba, y ya cuando pasaba un tiempo, ¿ya? La falla se producía sin... El otro modelo, ¿ya? El otro modelo que aparece más abajo, que es lo que dice que al inicio de la operación los sistemas prácticamente nunca fallan, y ya pasada una cantidad de horas yo debiera cambiar porque aumenta la probabilidad de falla, ¿no? Al igual que el tercero, pero ya en el cuarto, que aparece una línea verde, la logras ver, Ivo, ¿cierto? Sí, ¿Ya? En sí, se esa puede línea ver. verde lo que me dicen es que la falla puede que nunca ocurra, ¿ya? En las dos verdes a continuación, y ese es el caso sobre todo los rodamientos de bola. Entonces, yo se los dejo instalados porque dentro de lo que son este nuevo análisis y el dedicarse a hacer ingeniería de mantenimiento, nos ha permitido determinar que estos paradigmas relacionados con el mantenimiento, de que un equipo básico, y que era la curva de la bañera, que era una de las formas como que uno estudiaba de manera tradicional y hacía muchos modelos, ¿cierto?, relacionados con la curva de la bañera, donde la alta probabilidad de falla ocurría al inicio al inicio de la explotación del activo, luego se estabilizaba para llegar a un punto donde al final de la vida útil del activo aumentaba lo que era la probabilidad de falla. Eso se demostró, y en el caso particular de los rodamientos se demostró que no es así. Los rodamientos de bola particularmente, pueden tener una vida al eternum. Oye, siendo las 9:27, les doy las gracias por la atención y las disculpas por haber partido un poco más tarde, pero es la dinámica que a mí me interesa llevar en el curso, que vamos conversando, vamos analizando cada una de las situaciones que se van presentando. Yo lo que les pido es que tengan la disposición también a conversar, y que el que quiera hablar y opinar lo haga, para que no se aburra también. Pues. Entonces vamos todos a ir hablando de los temas, y me interesa ir conociendo las experiencias y las dudas que ustedes hayan tenido en sus experiencias en mantenimiento. Nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. No, Chao. profe. Chao. Chao.